Muy bien, seguimos con periodismo independiente en Pauta Stock. Alguien hizo una cosa muy mala, y lo supo Zipper Chile. Nos ven a contar a nosotros en este programa con su director periodístico. ¿Cómo está don Pedro Ramírez? Muy bien, Bienvenido Freddy. nuevamente. Bien, Freddy, muchas gracias. Para hablar de periodismo independiente. Comencemos, y del Festival Zipper, que es este fin de semana. Muy interesante invitación vamos a hacer para el Festival Zipper. Pero antes, un tema que ustedes han estado siguiendo. ¿Qué está ocurriendo en la comuna de Las Condes, Pedro, con el siguiente titular? Las Condes adjudicó licitación por 60 millones al suegro del funcionario encargado del contrato. Ante las preguntas de Zipper, la municipalidad decidió abrir un sumario, dice, nota de Catalina Olate y también del Nico Sepúlveda, estos registros de la licitación para adquirir equipos destinados al salón plenario de la municipalidad de Las Condes, indican que el responsable del contrato fue el jefe de informática Francisco Aguayo. ¿Cuál es el problema de esto? Que se lo adjudicó la empresa ganadora Volte Chile de Patricio Camilla, que es el suegro de Aguayo. O sea, Aguayo le dijo, el yerno, dijo al suegro, suegro, es tuya la licitación. Pero hicimos un concurso muy abierto, muy transparente. La verdad y se es que ganó 60 millones. No sé si se lo dijo así. Lo que está claro es que los documentos muestran que estos documentos oficiales que están alojados en la plataforma Mercado Público, donde quedan registradas todas las compras de bienes y servicios que se hacen con recursos públicos. La persona que figura como encargada de este contrato por parte de la municipalidad es su jefe de informática, que en este caso es Francisco Aguayo. Y esta persona, ¿no es cierto?, encargada del contrato, que participa en la visita técnica, ¿no es cierto?, en la inspección técnica que tiene que ver con las ofertas que se presentan, termina siendo, como dices tú, ¿no es cierto?, la persona que es el yerno de la persona que se adjudica la licitación, ¿no? La licitación se la adjudica a su suegro. Que es un empresario. Este es Francisco Aguayo. Claro, que es un empresario, Patricio Camilla, ¿no? Que él, bueno, tiene una empresa que se llama Volte, que es la que se adjudica esta licitación, que es para equipar, ¿no es cierto?, con infraestructura de sonido, imagen, el salón plenario de la municipalidad. Ya. Es una licitación por 60 millones. A nosotros nos parece importante para Zipper mirar este tema porque, en el fondo, esta persona, Aguayo, se casa con la hija de Camilla, ¿no es cierto?, con Simona Camilla, unos meses después de la licitación, ¿no? Ya. Entonces, lo que te dice la norma es que solo son, digamos, observables las relaciones que están reguladas por el registro civil, por decirlo así, las relaciones entre cónyuges. Y en un país donde cada vez la gente se está casando menos, ¿no es cierto?, y donde las relaciones de hecho comienzan a ser la norma, evidentemente esa regulación es insuficiente, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que es importante mirar este caso. Ahí se casaron un poco después del contrato. Para proponer, exactamente, para proponer, nos parece interesante mirar este caso para proponer una reforma, ¿no? En el sentido de que las relaciones que no están de alguna manera reguladas por el registro civil, pero que son de hecho, también debiesen ser observadas en el control del uso de los recursos públicos. Como ocurre, por ejemplo, en el femicidio y otros delitos. No, pero también, sí, claro, pero también, por ejemplo, cuando la licitación favorece a un yerno que no es yerno todavía, o un cuñado que no es cuñado todavía, porque la relación no se ha producido el matrimonio, pero la relación existe igual, y el vínculo existe y el conflicto de interés es evidente, digamos, ¿no? Y hay que ponerse en el caso de que, en el fondo tú puedes decir, oye, pero este señor no es mi suegro porque yo no me he casado con su hija todavía. Bueno, ok, pero si llegase a darse el caso de que tú tienes un hijo con esta pareja, ¿no es cierto? Este señor... Y viven juntos hace 20 años, no sé, ¿no? Claro, y este señor que es tu suegro, al que tú le estás ayudando a mejorar su patrimonio, va a ser, ¿no es cierto?, la persona que le herede a tu hijo, digamos. Entonces, hay relaciones que tienen que regularse y que no las estamos mirando, y creo que este caso de Las Condes es bien interesante en ese sentido. ¿Qué dice la municipalidad cuando ustedes hablan con ellos? Bueno, nosotros le pedimos la explicación a la municipalidad una vez que recopilamos todos los datos. Este es un artículo que hizo la Catalina Olate y Nicolás Sepúlveda. Ellos ordenaron muy bien todos los datos, los documentos, y cuando se lo presentamos a la municipalidad, la respuesta fue que iban a hacer un sumario, ¿no? Porque hay un error de digitalización. Dice, sí, dentro de la respuesta dijeron que podía haber un error de digitación, ¿no es cierto?, de haber señalado el nombre de esta persona como el encargado, pero esta persona participó en la visita técnica además, digamos. Entonces, no, evidentemente, desde nuestra perspectiva no es un error.
Y lo que corresponde, lo que está haciendo la municipalidad, que es organizar una investigación interna para determinar responsabilidades. Ahora, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, que es lo que pasa en este país siempre, es que te van a decir, ya, pero es que no estaban casados, entonces sí, claro, no pasa nada. Legalmente, ¿no? se puede hacer. Exactamente. En el fondo, ¿no? Que, o sea, son todas esas cosas que los abogados dicen, esto es perfectamente legal, claro, pero que es bien impresentable. todo legal, como decía Y por eso nosotros nos metemos en el tema porque, te insisto, creemos que es necesario discutir una reforma a este tipo de normas que están regulando los parentescos. Pedro, y ustedes también ya habían sacado un anterior reportaje sobre Las Condes y que se licita un terreno para un CESFAM, ¿no? Claro. Que lo impugna la Contraloría también de una manera muy parecida a lo que ocurrió con Santiago. Hizo noticia ahora hace poco, ¿no es cierto? Porque fue impugnado, pero resulta que esa noticia la publicamos nosotros, ¿no? O sea, ahora lo impugnó la Contraloría, pero nosotros revelamos esta información. Lo que pasó aquí, ¿no es cierto?, fue que la municipalidad contrató una empresa para que esa empresa inmobiliaria, ¿no es cierto?, hiciera la intermediación de la compra de varios terrenos donde se va a construir un CESFAM. Y como dice ahí, se pagó el doble, ¿no? Por un inmueble destinado a construir CESFAM, 430 millones de pesos más se pagaron de acuerdo a lo que ustedes señalan y estos documentos, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo contrato una empresa para que esa empresa haga la intermediación, ¿no?, de varios paños que conforman un solo terreno donde se va a construir el CESFAM. Y esta empresa, ¿no es cierto?, no solo hace la intermediación, sino que ella compra uno de estos terrenos y después se los vende a la municipalidad por el doble del precio, digamos, ¿no? O sea, te contrato a ti para que esto me salga más barato y resulta que tú terminas comprando un pedacito para vendérmelo a mí, ¿no es cierto?, con un sobreprecio de 430 millones, que en algún momento fue bautizado como el caso Sierra Bella de Las Condes, porque ya se conocía el tema de la clínica de Sierra Bella de la Municipalidad de Santiago. A nosotros también creemos que ahí nuevamente uno puede decir, mire, todo esto está perfectamente legal porque yo contraté una empresa, esta empresa por su parte compró un terreno, luego me lo vendió, pero son este tipo de situaciones que nosotros creemos que ameritan estar mirando las normas porque en el fondo un trabajo que está haciendo CIPER permanentemente mostrando que las normas son insuficientes, ¿no? Y que por lo tanto siempre va a haber un ejército de abogados dispuestos a defender estas cosas en el sentido de que son legales, pero muchas veces la legalidad no es suficiente para controlar los conflictos de interés o la corrupción. Sí, en este caso nombran también la figura de Paul Capdeville, del ex tenista. Él es uno de los propietarios de la empresa, uno de los socios de la empresa que hizo esta intermediación, ¿no? O sea, él después de tenista se dedicó al negocio inmobiliario, dentro de otros negocios a lo mejor, pero por lo menos este sí. Y él, ¿no es cierto?, tiene parte de la sociedad que en el fondo estaba haciendo esta intermediación, compra un terreno y se lo vende con sobreprecio a su mandante, que es la Municipalidad de Las Condes. Sí, cuando nosotros hacemos estas secciones de periodismo independiente con ustedes, con Interferencia, etcétera, ¿no?, con el ciudadano, es básicamente para destacar esa palabra, independencia, y esto lo digo de manera personal, no te quiero involucrar como director de CIPER, Pedro, pero si esto mismo que ustedes ponen, y esta misma investigación que ustedes hacen, hubiese estado dentro de la Municipalidad de Santiago Recoleta, otro hubiese sido el impacto periodístico, ¿no? Entonces, mi personal reflexión de esto es la importancia de tener periodismo que vaya sobre la verdad realmente, sea quien sea, ¿no? Y no estar defendiendo más intereses que verdades. Sí, pero yo creo que todo el mundo sabe, o sea, todos los chilenos que consumimos información o que consumen información periodística, entienden que los medios tienen líneas editoriales. Entonces, a veces CIPER publica X noticias y hay otros medios como La Tercera, El Mercurio, ¿no es cierto?, la Radio Bio Bio, que la difunden, la amplifican, ¿no es cierto?, la hacen suya y la desarrollan. Y hay otras veces en que nosotros publicamos noticias muy similares, pero con protagonistas del signo político inverso y no pasa nada, digamos. O sea, no existe esta amplificación por parte de los otros medios. Sí. Y eso tiene que ver con los intereses de sus dueños, sin duda, las líneas editoriales que representan. Y nosotros lo que hacemos... Nosotros vamos a escribir por igual, ¿no es cierto? Escribimos sobre la clínica Sierra Bella y también escribimos sobre el tema de Las Condes. En Sierra Bella tenemos una alcaldesa que es comunista, en Las Condes tenemos una alcaldesa que es de derecha. CIPER no se inhibe en ese sentido, pero claro, como tú y esa es la independencia, dices, la amplificación o la difusión que esto da, el rebote que llamamos nosotros los periodistas, ¿no es cierto?, que se da en otros medios, a veces no se produce, ¿no? Claro, si no, yo creo completamente en la libertad editorial. Por supuesto, se basa en eso, la libertad de expresión, y ojalá hubiesen muchas miradas respecto de un tema. Si el problema es cuando un medio defiende verdades, que es lo que comanda finalmente y fiscaliza el poder, lo que comanda el periodismo como definición, o cuando los medios están defendiendo básicamente grupos de interés, ¿no? Y esa es la pregunta de fondo, me imagino que también va a estar
en el este festival de periodismo que ustedes van a hacer este fin de semana. Sí, nosotros creemos que el ciudadano tiene que, de alguna forma, va seleccionando los canales de información que le parece que son más honestos, más completos, digamos, ¿no? Vamos a lanzar nuestra tercera versión del Festival de Periodismo Masiper, ¿no? Este año estamos centrados, a diferencia del año pasado que hicimos algo sobre periodismo de investigación chileno, este año nuestro eje tiene que ver con seguridad pública y crimen organizado. Nosotros vemos con preocupación que un camino que ya recorrieron nuestros colegas de México y de Colombia, particularmente nuestros colegas de Centroamérica que lo están sufriendo en este minuto, ¿no es cierto?, que es la cobertura del crimen organizado desde el punto de vista periodístico requiere ciertos estándares, ciertos cuidados, ¿no es cierto?, porque si no, probablemente esto se nos va a ir de las manos como país, ¿no? Hoy día nosotros estamos viendo en México como mueren periodistas, ¿no es cierto?, de manera habitual en Centroamérica también, por estar cubriendo organizaciones como el Tren de Aragua, las maras, las pandillas, ¿no es cierto?, que se han apropiado prácticamente de los territorios en Centroamérica. Y entonces nosotros vamos a poner un eje ahí, vamos a traer esta vez a dos invitadas internacionales de mucha calidad. Perfecto. Una es Rona Rísquez, ¿no es cierto?, ella es venezolana. Lleva 3 años investigando el Tren de Aragua, ha escrito recientemente un libro sobre el Tren de Aragua. Queremos que nos cuente las dificultades, qué significa cubrir el Tren de Aragua, en qué tenemos que fijarnos los periodistas chilenos, ahora que ellos todavía están en una instalación en Chile, ¿no es cierto?, todavía larvada, ¿no? Y la va a entrevistar, como dice la nota ahí, Mónica González, ¿no? Bueno, la va a entrevistar la Mónica, que es la fundadora de CIPER y Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Ella además es maestra latinoamericana de periodismo de la Fundación de Periodismo de Gabriel García Márquez. Bueno, súper reputada. ¿Esto es el sábado 21 de octubre, disculpa, o es el viernes? Esta va a ser la actividad con la que se cierra el festival, ¿no? El sábado alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Y la actividad con la que se inicia es el viernes a las 6:30, también todo esto en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales, en la Escuela de Periodismo. Perfecto. Vergara 240, ¿sí? Metro Los Héroes. Ya. Y bueno, vamos a abrir con una entrevista en vivo, por así decirlo, ¿no? a la que está abierta, digamos, para todos los que quieran asistir o verlo por streaming. Se pueden inscribir para verlo por streaming o para adquirir entradas y ir presencialmente. La entrevista con Jennifer Ávila, que ella es una periodista hondureña, ganadora del Premio de Excelencia de la Fundación Gabriel García Márquez de este año. ¿Ahí tú la entrevistas, Pedro? Sí, la conversación va a ser conmigo. Y también vamos a hablar sobre cómo la violencia se ha tomado en Centroamérica, cómo el periodismo, ¿no es cierto?, ha cubierto esto, bien, mal, los errores que ha cometido, los aciertos que ha tenido, que nos sirvan también a nosotros los periodistas chilenos que estamos empezando a enfrentarnos a este fenómeno tan grave, ¿no? Y también el hecho de que ella convive en Centroamérica con el factor Bukele, ¿no?, que en el fondo es este mandatario que tiene una receta bastante dura y autoritaria con respecto al tema delincuencia, que se está haciendo muy popular en esa zona, y por lo tanto cómo se convive del periodismo con la forma en que él está aplicando, con las fórmulas que él está aplicando para detener la delincuencia. Bueno, vi ahí que nosotros somos media partners de CIPER en este festival, sí. Y va a venir Jennifer también el viernes un poco para presentarla acá y hablar también de la entrevista que tú tendrás al día siguiente. Yo le digo, no se lo pierdan, porque realmente ella es una gran periodista y tenemos mucho que aprender de los errores que se han cometido en Centroamérica, en Venezuela, en México, y de los aciertos que también han tenido los periodistas para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo ahora que se abre este problema en Chile, ¿no es cierto?, del crimen organizado tomándose nuestras calles, avanzando, ¿no es cierto?, una débil respuesta policial, una débil respuesta de seguridad pública, y el periodismo tiene mucho que decir ahí también, ¿no? Vamos a tener además un taller abierto a todo el mundo, no periodista, de Benjamín Miranda, sobre cómo cubrir el crimen organizado, ¿no? Va a estar ese día, ¿no es cierto?, dentro de las actividades que se van a hacer durante todo el día, a partir de las 11:30 del día sábado. Vamos a tener un taller sobre cómo cubrir crimen organizado en Chile.
mirando las experiencias de otros países y de lo que nosotros hemos hecho en CIPER también. Oye, y también música, comedia, como todos festivales. Sí, sí, vamos a tener comedia con... Stand-up con Don Comedia, ¿no? Y vamos a tener un número de música también con Antonella Sigala. Luis Slimin va a estar Luis también. Slimin, así se llama Don Comedia. Sí. Don Comedia. Así que, bueno, vamos a tener cafetería. Va a ser un día entretenido, un día de fiesta, un día donde los periodistas se encuentran. Van a haber muchos periodistas, por ejemplo, de radio, que la gente lo identifica por su voz. Van a haber muchos editores y periodistas de televisión, ¿no es cierto? Por eso pero es importante que no sean solo periodistas, sino que también haya gente que le interesa la información. Así que está abierta la invitación para que vayan. Humilde servidor voy a moderar un panel. Vas a moderar un panel, exactamente. De edición, que es muy interesante. De editores. Claro. Sí, porque mira, hay varios paneles. Va a estar la Mónica también, va a estar la Isabel Tolosa, la Paulina Toro, Eduardo va a estar Carlos también, Costa, Danilo Díaz, ¿no es cierto? Sí. Como moderadores. Vamos a tener periodistas de La Segunda, vamos a tener periodistas de la ADN, de distintos medios que están invitados, editores también de TVN, por ejemplo. Hay una mesa de editores, que es la que vas a participar tú, donde vamos a discutir sobre los problemas que estamos teniendo hoy día para cubrir bien las noticias, ¿no es cierto?, que tienen alcance nacional, ¿no? Hoy día nosotros estamos viendo un problema con los editores, es que se están contratando editores muy jóvenes, lo que no es malo, ¿no? Pero muchos de ellos no tienen la suficiente experiencia para ir amarrando ciertos temas con otros. Entonces, hoy día hay un problema de financiamiento político y estamos teniendo un editor que no conoce lo que pasó con SQM o lo que pasó con el caso Penta, ¿no es cierto?, y no logra amarrar las dos cosas y hacer un análisis más completo, más complejo del tema, digamos, ¿no? Repitamos las coordenadas entonces para este festival más CIPER. Sería el viernes. Esto es el viernes a las 6:30. Inauguración. La inauguración. Y después el sábado desde las 11:30 hasta alrededor de las 6:30 de la tarde, con distintos foros y paneles. Perfecto. Y esto es en Vergara 240, Santiago Centro, en el metro Los Héroes. Todas las coordenadas en ciperchile.cl. Si se meten a ciperchile.cl van a encontrar ahí un banner donde está todo el programa y donde usted puede inscribirse, ¿no es cierto?, para asistir presencialmente. Son cupos limitados, así que el que llega primero tiene entrada. Y después está para tener acceso al streaming, que va a ser la transmisión en directo que vamos a hacer. Nadie se queda afuera. Esa es una decisión editorial de CIPER, así que si usted quiere ponerse con 500 pesos, desde esa, o sea, hay que hacer un aporte voluntario, pero la idea es que nadie quede, digamos, sin poder asistir por razones de plata, digamos. Y a propósito de eso también, seguir apoyando a la comunidad CIPER, ¿no? Desde 3.000 pesos. Bueno, desde 3.500 pesos por arriba, por menos, ¿cierto? Usted puede hacerse socio de la comunidad más CIPER si es que le gusta menos que una cajetilla de cigarros. Si es que le gusta este tipo de periodismo y considera que vale la pena, ¿no es cierto?, que se hagan este tipo de reportajes y que se generen este tipo de discusiones sobre el periodismo que estamos haciendo. Apoye a CIPER y hágase socio. Pedro, muchas gracias por haber venido. Saludo grande desde el equipo nuestro a todo el equipo de CIPER y nos estamos encontrando este fin de semana. Muchas gracias a usted y particularmente al canal que nos apoya en este tipo de actividades y particularmente a ti que nos va a apoyar como moderador en el festival. Así que los esperamos a todos. Muy bien, Pedro, que esté bien. Abrazote. Vale, gracias. Gracias también por la sintonía, como ves, a todo tipo de reflexiones importantes para escribir este Chile entre todas y entre todos. Hasta la próxima.